Hola a todos, bienvenidos a En Consenso, nuestras charlas sobre criptomonedas, blockchain y criptoactivos. Porque el ecosistema cripto es mucho más que una tecnología, es un entorno y es una comunidad. Yo soy Elena Cases y seré su anfitriona hoy. Hoy estamos hablando con Iván Gómez. Iván es el jefe de edición de Criptonoticias, él es politólogo, estudiante de filosofía. Está en el equipo del periódico desde el 2015, que es desde sus inicios, desde que se inauguró. Desde esa misma época entró en el mundo de las criptomonedas, en Bitcoin. Iván, gracias por estar con nosotros, gracias por atender el llamado, bienvenido. Hola Elena, muchas gracias por invitarme, muy contento de estar acá. Gracias a ti por estar. Cuéntame algo, ¿cómo fue esa entrada tuya al mundo de los cripto? Realmente fue bastante casual. Yo escribía para otro portal que tenía Héctor en ese momento, Héctor el CEO de Criptonoticias, y en ese portal se hizo un concurso entre los escritores para un nuevo proyecto que se está emprendiendo a partir de esta tecnología. Y bueno, nada, participé en el concurso, escribí, no recuerdo de qué fue mi primer artículo realmente, pero creo que estuvo vinculado con mercado directamente, porque yo también había escrito anteriormente para una página de Forex y de trading, entonces quise orientarme por ahí, pero era otro mundo, era una cosa completamente distinta y en la cual tuve que estudiar bastante para escribir. Y de ahí en adelante, bueno, quedé en el concurso, o sea, quedamos yo y otra chica, Ariana Hernández, que fuimos ella, yo, Héctor y otro compañero llamado Jaime, quienes comenzamos este proyecto del periódico. Y así, en Criptonoticias fue mi escuela para conocer sobre Bitcoin y toda esta tecnología. Cuando entraste allá y entonces, ¿qué fue lo que más te gustó del mundo del ecosistema? ¿Qué fue lo que te enamoró? Bueno, Porque todos somos unos enamorados del tema, ¿no? Esa es parte sí, así es. del participar en Criptonoticias. Así es. Bueno, precisamente lo primero que me llamó la atención fue la filosofía detrás de Bitcoin, toda la ética que está detrás de esta tecnología, su fundamento, podríamos llamarlo anarquista o antiautoritario, de autonomizar las relaciones y desintermediarlas. Todo esto me pareció súper interesante y me pareció que estaba ante algo revolucionario en el sentido de que iba a cambiar o va a cambiar la manera en la que nos relacionamos entre nosotros, en todas las esferas, no solo en la económica, sino también en la social, porque todo tipo de relación actualmente se encuentra mediada. Entonces, esta tecnología, lo que me llamó la atención, la manera en la que modificaba el paradigma de relaciones social y lo hacía mucho más transparente para el poderoso, como dice esa máxima cypherpunk, y le da más poder a, al común, a la totalidad, a las personas. Anónimo para el común, transparente para el poderoso. No, sí que todo esto me llamó muy poderosamente la atención y se alineaba mucho con toda mi postura ideológica o de principio, por llamarlo de alguna manera, antiintervencionista, de libertad individual y de autonomía, sobre todo, de darse su propia ley. Todos estos elementos conjugaron para que me enamorara de esta tecnología y viera en ella un gran futuro para la humanidad. Bueno, ¿qué ha cambiado entonces? ¿Qué ha cambiado en el entorno? ¿Sigue siendo el mismo entorno del que te enamoraste o ya se perdió la magia? Bueno, podría decir que me mantengo optimista, realmente. Al principio uno se encuentra como que en una primera etapa de inocencia cuando conoce esta tecnología y
sobre todo en aquella época, en el 2015, que no era tan mediática, que todo estaba más en sus primeros. O sea, ya había avanzado unos 5 años Bitcoin en el mundo, unos 6 años, pero igual seguía en su primera infancia. No era tan mediática, no era por todos conocidos y todavía las promesas que eran más, las promesas que traía, las promesas de cambio eran más factibles. Ahora con el paso de los años he visto que bueno, que no todo se soluciona con blockchain, aunque la gente, muchas empresas siguen utilizando la palabra blockchain como estrategia de marketing para procesos que no necesariamente necesitan la tecnología. De cualquier manera, también he visto que el mercado, más que por los principios éticos o la comunidad, se ha orientado a la parte mercantil, a buscar el enriquecimiento de la noche a la mañana. Y ese no es el foco de esto. O sea, el foco es desarrollar, divulgar, darle a la gente su propia autonomía. Y bueno, el mercado es algo como una consecuencia secundaria. Y sin embargo se ha vuelto lo primario en la comunidad. Entonces, bueno, esas son cosas que inevitablemente decepcionan no de la tecnología, sino de la misma gente, que es la que usa la tecnología y la que la va construyendo. Pero bueno, creo que eso es uno de los rasgos, un rasgo bastante frecuente en la humanidad. Y ya, esto es un experimento. Ya veremos qué cambia para mejor, ya veremos qué solo el futuro podrá decir cuál es el verdadero fruto de este experimento. 10 años después todavía sigue siendo un experimento. Así es, así es. Me resulta gracioso que la decepción va de la gente y no de la tecnología. Más o menos, ¿en qué punto pones el límite? ¿Dónde termina la gente y comienza la tecnología? Es una pregunta bien interesante, realmente. Sí, ese umbral es bastante difícil de discernir, a mi parecer. Principalmente porque siempre he pensado que Bitcoin y toda esta tecnología forma parte de un proceso mucho mayor. O sea, algo que le precede un movimiento humano casi existencialista. Porque digo existencialista pensando en Safka, en esa frase de a puerta cerrada, de el infierno son los otros. Esta tecnología forma parte de un proceso de desintermediación y de tratar de reducir al mínimo las relaciones humanas directas con los hombres, como, o sea, como se ve en otras esferas, como una máquina dispensadora de tickets, de boletos para el cine, o las mismas máquinas expendedoras de productos que sustituyen a los hombres. Aquí realmente la desintermediación no es que se acaban los intermediarios, sino que el intermediario hombre es sustituido por el intermediario máquina. Entonces es un punto, la frontera entre el humano y la máquina, creo que viene dada aquí, en que la máquina se vuelve el intermediario. Sin embargo, es tricky, no es tan fácil verlo, porque al final, al quitar el intermediario y poner la máquina, se hacen las relaciones más directas con los otros. Y, por ejemplo, puede verse en las plataformas de votación con tokens que no hay, o sea, tú estás incidiendo directamente, ejerciendo la soberanía sobre la plataforma directamente con tu voto y se contabiliza y lo puedes ver con plena transparencia. Entonces, es raro, yo creo que es engañoso. Todavía no sé dónde pondría la frontera entre hombre y máquina en esta tecnología. Y bueno, pensando que aunque los mineros sean máquinas, hay un factor humano importante que está allí atrás. Son personas las que prenden o apagan el minero o deciden o no participar en la comunidad. Y las que desarrollan el código también, importantísimo. O sea, al final... Sostienen el código. Ajá, al final pienso, ahorita en el último libro de Alessandro Baricó,
que se llama The Game, habla de que nuestra sociedad actual, la contemporánea, ha sido desarrollada por las personas que desarrollaron los primeros videojuegos. La sociedad digital está pensada básicamente como un juego. Entonces, es curiosísimo pensar que si bien en la actualidad sentimos que nos gobiernan las máquinas, por ejemplo, cuando estás haciendo un trámite y te dicen que no puedes hacer cierta modificación porque el sistema no lo permite, entonces te preguntas, ajá, ¿quién es el que gobierna aquí? ¿El sistema o el hombre? De igual manera es el hombre quien configuró ese sistema. Entonces ahí también se establece una dualidad, una dialéctica máquina-hombre bastante interesante. Si somos nosotros los que desarrollamos el código para hacer las cosas, pero realmente las cosas terminan, la máquina o el código termina siendo, termina volviéndose el soberano en las relaciones, como que da para preguntarse quién es realmente el que gobierna. Sí, estoy pensando, mientras me conversas, estoy pensando en cosas como el derecho al olvido de Google, si llegamos a trasladar el registro de nuestra vida digital a blockchain, por ejemplo, o de el poder de decisión que tuvieron los desarrolladores de Bitcoin al principio, en donde se planteó seriamente la posibilidad de reescribir la blockchain para poder restituir un robo, o el hecho de que el corazón mismo de blockchain era solucionar un problema de confianza, de aquello de los generales bizantinos, que está resuelto. Yo tengo la convicción personal de que Satoshi, cuando intentando resolver el tema de un dinero anónimo, fungible, libre, sin censura, sin fronteras, descubrió la rueda al plantear la blockchain como solución. Pero de nuevo, no, lo que hace es correr la arruga, en el sentido de que las preguntas que ahora nos hacemos cuestionan cosas fundamentales, como por ejemplo, ¿qué tanto derecho tengo a que mis datos y un hecho concreto de mi vida, por ejemplo, o mi identidad, cualquiera, y siendo esa identidad una con la que yo me identifico o quiero identificarme, o una con la que no me quiero identificar, quede registrada para siempre en la blockchain? Las preguntas son cada vez más complejas, existenciales, ¿no? Sí, completamente, estoy de acuerdo. Hay muchas preguntas en esa pregunta y muchas posibles respuestas también. Si pienso en el tema del derecho al olvido, creo que hay muchos miembros de la comunidad que están enfocados precisamente en esa parte de la privacidad, que si bien se mantenga un registro, el registro sigue siendo criptográfico y esa información puede mantenerse encriptada y privada ante ojos ajenos. Entonces creo que la discusión que se plantea ahí es entre las redes públicas y las redes privadas, o sea, entre lo permisionado y lo abierto. Privado aquí en el sentido de, por ejemplo, una blockchain estatal, aquí ya pensando en el escenario más distópico, en la que todas las acciones, solo monetarias, pero cualquier tipo de acción, como por ejemplo utilizar un token para acceder a un edificio, eso pudiera quedar registrado. Entonces el Estado pudiera tener acceso a la información de a qué edificio entraste y que quede una marca de tiempo en la blockchain y dónde estás, acceder a tu ubicación en tiempo real. Eso es bastante, a mí me asusta muchísimo, pero creo que queda Sí, en se queda con el software de reconocimiento facial, se queda tonto al así lado de eso. mismo, así es. Entonces creo que hay que plantearse, por eso es que es tan importante apoyar todas estas iniciativas de anonimato y de privacidad en las redes de blockchain y de Bitcoin, porque es lo único que nos va a mantener nuestro espacio de individualidad frente
a lo público estatal, a la intromisión del Estado, que al final es un debate que lleva toda la modernidad. Esto de hasta qué punto se le cede la libertad al Estado a cambio de una supuesta seguridad. Ajá, sí, ellos dicen que tienen que tener toda esta información para poder velar por el cumplimiento de la ley y que se aseguren las garantías individuales. Pero al mismo tiempo, no es una violación de las garantías individuales que tengan acceso a toda la información de hasta a qué hora comes. O sea, es un tema interesante ver a dónde se sitúa el derecho feudal de vida y muerte de los reyes ahora en manos del Estado. El Estado ahora gestiona cómo debes comer, cómo debes mantenerte saludable, tantas esferas, cada vez el espacio estatal se amplía más. Y bueno, Internet mismo nació como un lugar para que el privado tuviera un espacio paraestatal, un espacio más allá del Estado. Y bueno, como las herramientas son agnósticas, las herramientas no obedecen, o sea, no tienen una ética propia, sino para la que son usadas, creo que queda de parte de los miembros de la comunidad preservar estos espacios de individualidad y de privacidad. El ámbito en donde es más claro esa intromisión del Estado en la vida de las personas es el tema de la criptomoneda y los impuestos. Si la criptomoneda se tiene como ideal comportarse como si fuera un efectivo digital, que así lo define Satoshi en el libro blanco, los estados y los bancos y los seguros y sobre todo los estados tienen el conflicto de que cómo hago para cobrar impuestos a las criptomonedas, cómo los catalogo de manera tal de que puedan entrar en el esquema financiero regular y, por ejemplo, la variación de precios, producto de la especulación o producto de manipulaciones del mercado o producto de un mercado orgánico, el que sea, le genera al tenedor ganancias. Ajá, cómo catalogo esas ganancias y cómo las taso, porque después tranquilamente puede volver a bajar. Entonces, resulta difuso el concepto de dinero como tal, como resguardo de valor, de libertad, de tenencia, de posesión, porque estamos tan atados a los bancos, estamos tan acostumbrados que los bancos sean el dueño de nuestro dinero, que el hecho de tomar absoluto control y decir, bueno, ahora mi dinero es mío, no hay nadie más que yo para disponer de eso, nadie me lo puede bloquear, nadie me lo puede controlar, nadie le puede llevar cuentas. Ok, entonces el siguiente planteamiento es, ¿qué tan legítimo fue durante todos estos años que esas instituciones tuvieron el poder de llevar la cuenta de cuánto dinero tengo y qué hago con él? Sí, el cambio de paradigma es profundo. La manera en la que, mira, yo pienso que las instituciones, si bien hay unas que se crean a partir de la socialización y de las prácticas mismas de los hombres, también la gran mayoría son impuestas desde el poder, y siendo el dinero el mayor poder desde los últimos al menos 6 siglos, me parece, porque fue precisamente la emergencia de la burguesía y de el dinero como tal por encima del honor y del nombre de los señores feudales, lo que cambió las formas políticas en nuestra época. Entonces, fueron legítimas en tanto que pudieron hacerlo, en tanto que el poder muchas veces define la legitimidad. Pero en este momento en el que están surgiendo nuevas formas de poder, porque esto es una nueva herramienta para el ejercicio del poder, para un ejercicio más individual del poder, también va poniendo, interpela la legitimidad de todas estas formas anteriores, de las de los bancos, de los estados,
porque lo hace desde su mismo terreno ideológico y metafísico, como es el utilitarismo. Ya no es útil o ya no es necesario para la utilidad del hombre depender del Estado, depender del banco, porque hay herramientas que facilitan la autonomía. Entonces, es en este punto donde empiezan a caducar y a desmoronarse estas ideas tan sólidas, como que al final son ideas, son solo pensamientos, son abstracciones del hombre. La idea del banco, la idea del Estado, no hay un Estado concreto que uno pueda tocar y ver. Entonces, cuando estas cosas se ponen nuevamente sobre la mesa y la gente empieza a recordarlo, es que se van dando estos giros en el pensamiento. Con respecto al tema de los impuestos, que es también el tema de la legalidad en general, a mí me parece que hay algo interesantísimo con que también modifica esta tecnología, que es la misma legalidad. Al final, o bueno, mejor dicho, en principio, esto, estas leyes, estos programas informáticos, información, son, tienen en su código su misma estructura de funcionamiento. Es decir, Bitcoin está regulado desde dentro. Todos los pasos, los protocolos que va a realizar ya están de antemano instituidos en su mismo código de funcionamiento. Entonces, si bien hay unos códigos externos, es decir, las leyes, que pesan o deberían pesar en las criptomonedas, en el mundo de las criptomonedas, ya inmanente a ellos mismos, estas tecnologías, estas redes, llevan en sí mismo su misma regulación. Sí, pero es que las regulaciones no son leyes. Pero pueden serlo. Esa es la cuestión, de ahí lo importante. Por ejemplo, puedes programar un contrato inteligente. Imagínate, un tema de arrendamiento, que es una cuestión legal, ¿no? Uh-huh. Imagínate con arrendamiento, que ya llega a los estadios legales. Si tú programas que el dueño de la llave privada es el único que puede abrir ese apartamento y tiene una fecha de caducidad, es programado dentro de la llave privada, y si no se renueva en un nuevo contrato, pierdes el acceso a ese apartamento, ya de ahí regulas los alquileres, el arrendamiento. Otra cuestión, en una herencia. Imagínate, puedes programar una herencia a través de un contrato inteligente y que solamente cuando se tome la información del exterior de que esa persona ha muerto, el contrato inteligente se autoejecuta y los recursos de cada heredero son distribuidos sin necesidad de que haya un ente administrador gerenciando la operación. Entonces, inevitablemente cambia la manera en la que percibimos las leyes y en las que las utilizamos. Sí, y esos ejemplos que pones son ejemplos de cosas que están hasta cierto punto, se autoexplican, ¿no? Son obvias. A mí se me ocurren cosas un poquito más difíciles, como por ejemplo, una de las restricciones que suelen poner el fisco en los países es que digan, por ejemplo, tienes que declarar tus bienes si entras, si introduces al país más de $10,000. Tienes que explicar de dónde vino la plata, y cómo llegó a tus manos, bla, bla, bla. Ojalá, vamos a imaginar que tú tienes $20,000 en criptomonedas. ¿En qué momento tienes que declarar, te mudas de país? ¿En qué momento tienes que declarar la tenencia de ese dinero? En ningún momento. O en el momento en que te bajas del avión porque la traes en una llave privada. O no la traes en una llave privada, la dejas en tu casa, pero la quieres gastar en el país de destino. Entonces agarras y usas una cartera remota, accedes a través del teléfono.
Ajá, en el momento en que inauguras la cartera del teléfono. Entonces en ese momento tienes el dinero en el país de destino. Da la sensación de que las leyes están pensadas en un marco de referencia y las cripto se mueven en un marco de referencia completamente distinto. Así es. O sea, los espacios en los que se mueven son disímiles porque ya nuestro mundo no es de estados-naciones, sino más como cosmopolita. O sea, las fronteras cada día están más difusas. Las fronteras entre países, cada vez las regiones están más integradas, los individuos se mueven entre regiones con menores dificultades. Entonces, realmente Bitcoin está pensado por un mundo mucho más actual que el que contemplan las leyes. Por ejemplo, en el tema de tributo, que es uno de sus nombres originales, porque es una institución feudal. El impuesto era el tributo que se le pagaba a los reyes en el medioevo, que claro, fue mutando, como mutó el mismo Estado, para adecuarse a las situaciones del momento. O sea, ya no es tributo, sino hacienda o impuesto. Aunque fíjate que lo de hacienda sigue guardando semánticamente un remanente de un pasado más de terratenientes, más ligado a la tierra, como era lo feudal. Entonces, creo que inevitablemente todo este tema de tributación va a tener que modificarse si esto prosigue. Va a tener que adecuarse porque ya no se, es insuficiente para nuestro mundo actual. No se adecua a nuestra actualidad. Y también, además de eso, el tema de los impuestos en nuestra época presupone una apuesta por la forma estatal, la forma política que se decide tener. Cuando pensamos en impuestos, se dice que es lo que se le paga al Estado para la seguridad social, por ejemplo, para todos los temas del estado de bienestar, para salud, educación pública, todos estos temas. Ya presupone la ayuda social, el tema del impuesto en nuestra época, que antes era, bueno, la ayuda al rey. Entonces, ya hay que también tomar en cuenta que se está haciendo una apuesta por la forma de gobierno cuando se decide pagar tributo. Y no sabemos si el cambio de paradigma que introduce esta tecnología será tan profundo como para también modificar esas formas de gobierno. Y allí entra en juego el corazón anarquista del Bitcoin. Así es. Así es. Que bueno, puede tomar muchas formas también y puede servir para muchas utilidades, como hemos dicho anteriormente, pero tiene su raigambre antiestatista, porque el Estado, en última instancia, lo que es un intermediario más. El intermediario en la seguridad, para que tú no tomes tu seguridad en tus propias manos, sino que hay un tercero que monopoliza la violencia legítima, según y que es el que gestiona la justicia a partir de las mismas leyes que él mismo crea, a través de la representación, de las asambleas y todo este tema legislativo y de representación. Pero de cualquier manera es el mismo Estado el que paga y se da el vuelto. Si los individuos son más autónomos, esto inevitablemente cambia. Inevitablemente cambia. No sé hasta qué medida va a modificar la administración de justicia, porque eso ya es un tema mucho más profundo y complicado. Pero de que incide. En que, entre mayor es el espacio de ejercicio de la libertad individual, más se restringe el espacio de gobierno. Y de manera inversa, entre más grande es el Estado, menor es la libertad. Eso es axiomático. Y entonces, en un estado en donde es completamente seguro, donde todas las cosas funcionan, pareciera que inevitablemente tenemos que sacrificar la libertad personal
en aras del bien común. Entonces pareciera que el bien individual entra en directa contradicción con el bien común, cosa que me parece un planteamiento falaz. Hay una falacia allí. Lo que sí da la sensación es que hay directamente un divorcio entre la legalidad, sobre todo la legalidad actual, y, y el accionar práctico de lo cotidiano. Si yo puedo ir y hacer gastos y incluso influir en ámbitos que el gobierno considera amenazadores o que no acordes a sus propios intereses, como por ejemplo voy y agarro dinero digital, agarro Bitcoin o agarro criptoactivos y los invierto en iniciativas que fortalezcan el anonimato, por hablar de algo que todos coincidimos que es beneficioso para el individuo en el accionar digital. El gobierno va a encontrar serios peros a ese accionar. Pero yo soy autónoma, yo tengo el control de mi dinero, yo puedo hacer con mi dinero lo que se me dé la gana. Entre ellos, influir en esos círculos. Sí, bueno, la cuestión es que realmente, y creo que aquí en Venezuela nos hemos dado bastante cuenta de eso, el que maneja las armas, que es el Estado, es el que tiene el poder. Y si realmente quieres llegar a tu casa, como hizo con Rosulbri, y meterte preso, puede hacerlo perfectamente. La cuestión es que te encuentran. Yo creo que ese es el verdadero, como que la verdadera salvedad que se puede hacer ahí, porque es imposible. En ese sentido, creo que Venezuela es un muy mal ejemplo. Venezuela sería el ejemplo de un Estado fallido, porque ciertamente pueden venir a mi casa y meterme presa sin ningún requisito previo, porque ya eso se ha demostrado. Ha ocurrido, de hecho. El asunto no es ese, el asunto es en un Estado no fallido, en un Estado que supuestamente tiene independencia de poderes, libertad individuales, Estado de Derecho. Yo soy autónoma con mi capital. Voy y hago eso, invierto, colaboro, dono mi tiempo y mi capital en iniciativas como esa. No hay ley que me lo impida, porque no hay ley que lo regule. Bueno, pero en el momento en el que la haya, puedes meterte preso sin ningún problema. Dicen Bitcoin está prohibido Sí. y ya, eso es todo lo que tienen que hacer. Porque también hay un endiosamiento en nuestra época respecto al Estado de Derecho. Y creo que se olvida que la mayoría, si no todas, las dictaduras del siglo XX y del siglo XXI han sido dictaduras constitucionales. Han legalizado todo su accionar. Piensas en el nazismo, por ejemplo, todo estaba perfectamente regulado. La ley era el perfecto instrumento de la dictadura. Entonces, esto sucede por el divorcio entre la ética y la legalidad. Ya al estar separados una de la otra, ya la ética no tener un fundamento sólido y, bueno, como lo era antes, realmente basado en la religión, y era un fundamento trascendente, o sea, transmundano, ya no depende de las cosas de los hombres, sino que es ultraterreno, era mucho más fácil hallar un piso para la ley. Pero ahorita en esta época, se puede legalizar cualquier cosa puede ser legal, depende exclusivamente de los hombres. No hay nada anterior a la ley, sino que es el Estado de Derecho el que es soberano, se supone. Entonces, si yo legalizo que voy a meter preso a todos los bitcoiners y bueno, se logra de alguna manera, el Estado podría hacerlo de manera completamente legal, porque es el que tiene el poder en última instancia, que tiene la fuerza. Por eso me refería al caso de Venezuela, porque es donde es más evidente, más palmario, que el último fundamento del poder político es la fuerza, la violencia. De ahí reside todo su poder.
Es impresionante porque tantas revoluciones. Pero bueno, creo que estamos alejando un poco de... Sí, sí, nos alejamos un poco del tema cripto para meternos en temas más filosóficos. Eh, pero bueno, yo creo que es importante. Estamos también desde el lado de la legalidad y del concepto de legalidad, el concepto de Estado, el concepto de nación, el concepto de dinero incluso. Estamos en una especie de cambio de fase, en donde ya dejamos de ser la fase anterior, pero todavía no terminamos de ser la nueva, y de esa nueva no tenemos noticias, la estamos fabricando. Entonces, eso también es disruptivo, en eso también es disruptivo Bitcoin. Me gustaría pensar que no es solo Bitcoin, que blockchain como una cosa eh, más grande, que abarca todo, que abarca la posibilidad de interacciones que no requieran terceros de confianza para validarse. Lo que pasa es que actualmente, como están las cosas, no da la sensación, no he visto un caso de éxito, de uso de éxito, eh, tan contundente como el caso de usar la blockchain para transformarla en dinero digital, en efectivo digital, como es el caso de Bitcoin. Pero teóricamente podríamos pensar en que las votaciones, la identidad, las herencias, el registro, el rastreo de cosas físicas, eh, debería poderse usar la blockchain con éxito. Solucionar el tema de los generales bizantinos fue toda una revolución. Me acuerdo cuando empezó Internet que decían que Internet es un montón de soluciones en busca de problemas. Es la misma sensación que tengo con blockchain. O sea, solucionó un problema grande. ¿Qué hacemos con esto? ¿Dónde están los problemas que esto es la solución? Esa es la sensación que Sí, tengo. sí, no. Es una cuestión compleja, de verdad. Y como dices tú, abarca demasiadas esferas de la vida, o sea, sus implicaciones. No estamos ni cerca de verlas todavía, aunque esto ya sea un lugar común en, entre la gente, entre los evangelistas de esta tecnología. Pero es que es completamente cierto. El límite, como al igual sucede con Internet, lo van a poner lo pone la misma comunidad, lo ponen las mismas personas que desarrollan la tecnología, que sirven, que generan ideas. Y por eso es tan importante tener estos espacios de conversación, porque, bueno, no sé, de ideas locas ha surgido, de la misma ciencia ficción ha surgido muchas ideas que son realizables actualmente. Ayer leía una noticia de Elon Musk diciendo que ya tenía un prototipo para un submarino como en forma de carro de James Bond. Imagínate eso. Entonces, como que a veces siento, no sé si es la ciencia ficción que crea estas ideas o simplemente nos previene y nos va adecuando la mente para los cambios que ya están en proceso, para las nuevas tecnologías que ya están en proceso. Pero creo que tampoco, hasta que no se ve el verdadero resultado de, de las tecnologías, tampoco se pueden endiosar. Fíjate, por lo menos recientemente estamos viendo uno de los efectos nocivos de los monopolios en Internet. En el último cambio del algoritmo de la inteligencia artificial de Google, muchas páginas de cripto se vieron afectadas por en sus mismos ingresos, por el posicionamiento que otorga Google a partir de ahora, al clasificarlas como páginas de inversión y ser un tema delicado, como el mismo tema de la salud. Ellos hablan de your money, your health o your life, creo que se llama la clasificación. Todo lo que esté relacionado con salud o con dinero, si no se tiene una certificación de validez, de que la información que estás dando es certera, te, te bajan en el ranking de posicionamiento y el posicionamiento en la exposición de SEO
es una de las cosas más importantes para la supervivencia de cualquier página web que viva de la publicidad. Entonces te das cuenta del el gran poder, el grandísimo poder que tiene Google, que decide qué vive y qué muere en Internet prácticamente a partir de eso. Entonces, sí, Google nos da un montón de soluciones, pero a la vez le estamos dando la gestión de nuestro dinero, en este caso, en el caso de las páginas web, de nuestra supervivencia, pero al mismo tiempo también le damos toda nuestra información personal, porque mantiene un monopolio demasiado grande y eso no es saludable. No es saludable y la mayoría de la gente no se da cuenta porque parece demasiado cómodo que en una misma cuenta tengas tus recomendaciones de música, tengas tu correo electrónico, tengas tus fotos y todo esté aparentemente a salvo, cuando hay que preguntarse realmente qué tan a salvo está. Entonces, eso es lo importante de uno de los valores fundamentales de Bitcoin y de las criptomonedas, de esta tecnología en general, que es la descentralización. Buscar descentralizar para que estas cosas no pasen, para que no haya un solo ente que decida por la vida o muerte de los seres digitales, como podría llamarse a una página web. Y se suponía que todo eso partía de nada más democrático que indexar las páginas por su relevancia, por su importancia al resultado de las búsquedas. Y se convirtió en esa Skynet real que controla absolutamente todo. Y que además genera una meta identidad donde que te conoce mejor que tú mismo. Es peligroso. Así es. No, Y es interesantísimo porque al final ellos no están del todo claros de la profundidad de su inteligencia artificial. O sea, ya casi que se ha autonomizado la inteligencia artificial para decidir qué página sobrevive y qué no. Sí, se les va un poco de las manos. Hay un montón, creo que hay mucha tela que cortar, sobre todo con el tema del valor de los datos personales. Y es que se supone que la data es el nuevo oro. Y la posibilidad de anonimizarla y meterla en una blockchain, por ejemplo, que sería otra forma de dinero distinta. Así es. Y todas las implicaciones que tiene todo eso, creo que vamos a necesitar trabajarlo en otra conversación porque ya esta se nos fue de las manos con las abstracciones. Te agradezco muchísimo todo el rato que me dedicaste. Muy interesante nuestra conversación. Me gustaría darte un espacio, no sé si quieres decir algo más, algo que se nos haya quedado en el tintero que no tocamos. Oye, bueno, muchísimas cosas como dijiste tú, o sea, hay demasiada tela que cortar, hay demasiados puntos relevantes con esto, pero creo que lo más importante siempre es recordarle a la gente que tienen que hacer su propia investigación. Do your own research, no me creas nada a mí, no le creas nada a Elena, no. Este Internet y esta época nos da la posibilidad, nos da un acceso a la información tan grande, pero también a información falsa que no nos podemos quedar simplemente con lo que nos dicen. Y hay que investigar, hay que profundizar en todo y hay que hacer, porque de eso se trata la libertad de responsabilidad y la autonomía, de ser dueños de sí. Entonces no queda de otra sino seguir aprendiendo en la medida en la que podamos compartir nuestros conocimientos y lo que hemos aprendido lo haremos, pero es importante contrastar visiones, contrastar puntos de vista, perspectivas, para poder llegar a formar un criterio propio. Entonces, bueno, muchas gracias Elena también por invitarme, me ha gustado mucho esta conversación, son temas interesantísimos y nada, desde Criptonoticias seguiremos trabajando. Nuestro segundo intento. ¿Cómo? Nuestro segundo intento. Seguiremos trabajando desde Criptonoticias para traerles toda la información y toda la educación posible respecto a esta tecnología que, como ven, la profundidad de su impacto aún es desconocida para todos. Sí, no crean en nadie y parte de la idea de Criptonoticias es información sin
sesgo. Como ven, estamos todos aprendiendo en el camino y formándonos opiniones en el camino, pero ninguna opinión es inocente. Así es. Bueno, Iván, muchísimas gracias. Los invito a seguir oyéndonos en el próximo podcast. Nos vemos. Vemos. Recuerden que estas conversaciones hacen parte de Cripto Noticias, el periódico especializado en criptos líder en habla hispana. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Telegram, YouTube, en la web criptonoticias.com y ahora en formato podcast. iTunes, Spotify, SoundCloud, Google Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Gracias por acompañarnos.